tres objetivos fundamentales en la política económica. El primero, el crecimiento económico. El segundo, el reparto. Y el tercero, el equilibrio o la estabilidad de un proceso económico. Eso hay que entenderlo muy bien. El crecimiento económico significa que la economía ha invertido más, tanto inversiones públicas como privadas, que han habido mayores inversiones tecnológicas e innovación, mejoraron los sistemas de telecomunicaciones, más infraestructura, más rutas, más caminos, más supercarreteras, mejoraron los niveles de capitales, o sea, hoy las entidades de crédito están mejores dotadas y colocan créditos en gran medida y a baja tasa de interés. Más acceso a la capital. Incluso más mano de obra y mejor capacitada. O sea, el crecimiento económico implica que la economía experimente una expansión y mejora en los recursos productivos. Es el primer objetivo. El segundo objetivo es el reparto, combatir el desempleo, la pobreza extrema, todas las inequidades sociales, atender a los campesinos sin tierra, buscar darles la ayuda social que se merecen, los pensionados, jubilados, sistemas de salud, sistemas de educación y fundamentalmente las colonias indígenas, ¿verdad? Todos los que están realmente hoy día podríamos decir un poco marginados, pues el Estado deberá de atenderlos, ¿verdad? Con programas de subsidios, con programas de capacitación, entrenamiento, y que en efecto haya una inversión social. De lo contrario, al no cumplirse ese objetivo de reparto, se genera también pobreza extrema, a pesar de que pueda haber crecimiento económico. Y el tercer objetivo es la estabilidad, el equilibrio o la estabilidad en los procesos económicos. Inflación controlada, empleos garantizados, superávit fiscal, superávit presupuestario, superávit en la balanza comercial, en la balanza de pagos, más exportaciones sobre importaciones, por ejemplo, que las variables macroeconómicas estén controladas, ¿verdad? Estén estables, ya como les decía, en los ciclos económicos, que haya un crecimiento y una estabilidad paralelamente, eso implica que haya o que exista entonces un desarrollo económico. El desarrollo económico, repasando, es igual al equilibrio más el crecimiento. Equilibrio más el crecimiento. Y el reparto como complemento también, ¿verdad? Ahora bien, y entrando un poquito en nuestro tema, primeramente me gustaría, voy a darle compartir pantalla aquí para adentrarnos un poquito en lo que yo les a primera hora enviaba como material de apoyo, ¿verdad? En el vídeo que ya subimos en la plataforma. Este es un poco el material que también está ya disponible en la plataforma, que hace un poco a la historia en sí de la macroeconomía. Ciertamente Keynes fue el que introduce un poco los componentes de la macroeconomía moderna, variables como el consumo y la renta nacional, el concepto del multiplicador, que es un poco esa tasa también de interés que eventualmente nos da una preferencia de obtener liquidez, ¿verdad? Una atracción. Se multiplica el dinero en virtud al crédito, en virtud a la reducción de los costos de obtener dinero, ¿verdad? Y la importancia de las expectativas en el consumo y la inversión. O sea, cuando decimos que hay plata en la calle y que hay movimiento, realmente es producto primeramente de ese estímulo en la concesión de créditos, y la gente cuando hay promociones de crédito, ¿qué hace? Va, quita y trata de utilizar ese dinero gastándolo para su consumo personal o tratando de hacerse de más mercaderías, o sea, invirtiendo un poquito más, ¿verdad? Como antecedente primordial, aquí tenemos a la Gran Depresión, que fue la catástrofe mundial más importante que ha tenido la economía y que dio pie a la obra General Theory of Employment and Money,
Teoría General del Empleo, Interés y Dinero de 1936, es la obra cumbre de este pensador, de John Maynard Keynes, ¿verdad? Esta teoría general ponía énfasis en la demanda agregada, ¿verdad? Es decir, que hay un consumo global tanto del sector público como del sector privado, ¿verdad? Y que el gasto público, el gasto que haga el Estado es importante. Hoy, ¿qué estamos pidiendo nosotros como ciudadanos? Que el Estado gaste más en salud, que gaste más en educación, que gaste más en inversión. Eso está preocupante, vamos a decir, por el lado de que la sensación que tiene la ciudadanía es que aumentan los impuestos, que se endeuda más el país, pero no hay resultados en materia de dinero en el mercado. Entonces, ahí viene la crítica, ¿verdad? Esta síntesis neoclásica que bueno, Keynes combinaba con la economía de libre mercado su concepto, ¿verdad? Que fue lo que antes predominante en los siguientes 20 años, ¿verdad? Y que podríamos hablar de la época de oro de la macroeconomía, pues defendía la posición de que el Estado debía de invertir fuertemente e incluso forjar alianzas público-privadas con otras, con empresas privadas ciertamente. Eh, Lastimosamente, en algunos países no funcionó y sobre todo en los del lado latinoamericano, a raíz principalmente yo le culparía a la falta de preparación de los técnicos, formación cultural que deriva lógicamente en corrupción, ¿verdad? No se han podido aprovechar realmente las fortalezas del, tanto del sector privado como del público. Y han habido rotundos fracasos. Uno de los últimos que ha tenido el Paraguay es el famoso Metrobús, ¿verdad? Que pretendió ser una suerte de alianza público-privada, ¿verdad? También Keynes publicaba ciertamente su teoría general, buscando darle una formulación matemática que ciertamente trataba de no volverla muy exacta a la economía, pero sí realizando cálculos e inferencias estadísticas poder lograr tendencias, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiarlo un poquito después a la relación del sector privado y el sector público a través de una fórmula muy interesante que nos regala Keynes, ¿verdad? También desarrolla el modelo ISLM, que lo vamos a desarrollar con algunos ejercicios un poquito más adelante. Ciertamente esto fue promovido por John Hicks y Alvin Hansen entre los años 30 y 40 y que, cierto, tuvo su crítica en cuanto a que las expectativas no jugaban ningún papel, ¿verdad? Eh, Aquí pues las decisiones que se suelen tomar a nivel de mercado tienen mucho que ver con las expectativas. O sea, si nosotros en economía observamos que va a haber o que se viene una crisis o que va a haber una olada de desinversión de repente en el primer semestre, nosotros nos recomendamos estimular demasiado la venta de productos importados, ¿verdad? Enero es un ejemplo más que nada de rematar el stock, ¿verdad? O sea, eh, pasaron la fiesta, entonces ahí lo que hace uno es tratar de liquidar lo que tiene en existencia, ¿verdad? Y a partir de ahí viene esa crítica al modelo ICLM, pero la ventaja es que logra sintetizar bastante bien esa relación entre el mercado monetario y el mercado de inversiones. Si hay más dinero, naturalmente eso podría conllevar fundamentalmente a que las inversiones puedan aumentar, ¿verdad? Cierto, más dinero también puede implicar más inflación y pérdida del tipo de cambio. Por lo tanto, si esto no está bien controlado por el Banco Central, más dinero puede significar pérdidas en materia de valor agregado para las empresas. Vale decir, de repente la oferta de dinero aumentó considerablemente. Hay un stock muy importante de guaraníes, por ejemplo. Ese guaraní pierde valor frente al dólar y de repente, lógico, se va a reflejar en el tipo de cambio y de repente se te puede ir a 7.000, 7.300, 7.500, que van a ser
ahorristas en guaraníes van a empezar a cambiar a dólar, van a deshacerse de sus guaraníes por hacerse de otra moneda, la cuestión de las expectativas. Por eso aquí esta crítica es muy interesante y que lo vamos a ir analizando poco a poco, no se preocupen. Y las teorías de consumo e inversión que habla un poco de la demanda de inversión, también explicaba yo en el vídeo. Eso es lo que aquí me quiero detener con la relación de la teoría de inversión de James Tobin, ¿verdad? Esta relación entre el valor actual de los beneficios y la inversión, pues se va creando un poco el concepto de rendimiento versus riesgos. Pues uno puede tener una expectativa de obtener muchos beneficios porque por lo tanto va naturalmente a invertir más, pero cuando entramos en el concepto de riesgo, empieza a haber frenos. O sea, de repente tu economía puede presentar muchos beneficios en materia de rendimientos, pero es riesgoso invertir en tu economía, es riesgoso invertir en Paraguay. En Paraguay puedes invertir muchísimo en soja. El viernes pasado tuve una clase, estoy cursando una especialización en evaluación de proyectos con los gerentes de la cooperativa donde estoy trabajando, y el profesor es chileno, ciertamente avesado, es el rector de una universidad católica de Valparaíso, tiene 2 doctorados, una eminencia, ¿verdad? Y él nos explicaba que en Chile lo miraban a Paraguay como una posibilidad de invertir, sobre todo en el sector primario, ¿verdad? Por el rendimiento del suelo. Sin embargo, cuando vinieron acá, huyeron despavoridos porque lo primero que ocurrieron en las reuniones con concejales, intendentes, gobernadores, que después empezaron a pedir porcentajes, ¿verdad? Bajo la mesa. Y ellos no están acostumbrados a trabajar de esa manera, ¿verdad? Para el eucalipto, por ejemplo, en Chile tarda 14 años en terminar un ciclo, y en Paraguay en 4 años y medio ya terminas tu ciclo. Prácticamente estamos hablando de 3 veces más rápido puedes obtener el rendimiento, pero el grave problema radica en nuestro riesgo, fundamentalmente. Entonces, de vuelta, el concepto de expectativas y riesgo implican un mayor detenimiento al momento de empezar a analizar estos modelos. También el de Solow, que les mencionaba en el audio, en 1956, este modelo de crecimiento fue desarrollado y sirve de marco para empezar a estudiar las causas por las cuales una economía puede o no crecer, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores predominantes para que una economía crezca, ¿verdad? Solo miraba bastante al ahorro, a la predisposición de la gente en ahorrar, y lógicamente si la gente ahorra, los bancos tienen más dinero, cooperativas, para prestar, y el prestar es sinónimo de crecer, porque la gente por lo general saca créditos para apuntalar con su microempresa, comprar más mercadería, abrir nuevas sucursales, abrir nuevas empresas, comprar tierras, invertir. El crédito es inversión en gran medida, ¿verdad? Y naturalmente de la inversión viene el progreso tecnológico en el crecimiento. O sea, el modelo de Solow abre una suerte de caja de Pandora en materia de información, ¿verdad? O sea, cambia radicalmente el pensamiento económico, y naturalmente vienen después otros economistas ampliando un poco los conceptos de la curva IS, que IS es inversión, y IS es el ahorro, ¿verdad? Y también conceptos de la contabilidad nacional, la econometría y todo el sistema computacional para empezar a medir el crecimiento. O sea, eh, se empieza a estudiar a la economía muy puntualmente desde la tecnología y la ciencia, ¿verdad? Y cuáles son los roles y el papel que juega el Estado en ese sentido, ¿verdad? Por eso
La clase de hoy también apunta fundamentalmente a analizar la relación, en este caso, de dos variables, ¿verdad? Quiero analizar con ustedes hoy la variable recaudación y la variable tasa impositiva, ¿verdad? Que es muy interesante, pues forman parte de todos estos estudios que se llegaron a realizar dentro del pasado, ¿verdad? Y que en efecto hoy siguen vigentes, ¿verdad? En la década de los 60, entre los debates entre keynesianos y monetaristas giraron en torno fundamentalmente a tres cuestiones. Primeramente, la eficacia de la política monetaria. O sea, ¿cuán importante es el rol de un banco central en comparación con el Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda o Ministerio de Tributación, ¿verdad? ¿Y qué es más importante? Mantener la banca sólida, los niveles de reserva de divisas razonablemente buenos, sin deuda externa importante, o apuntalar todo hacia la recaudación y hacia apretar con los contribuyentes en materia impositiva, ir elevando los tipos impositivos y mejorar los niveles de recaudación. Es toda una controversia. Paraguay presenta ciertas ventajas muy claras en materia de recaudación. Impuestos blandos, no muy altos ciertamente, pero esto se contradice también con el nivel de eficacia en el gasto público, que en las primeras clases les iba indicando. De nuestros impuestos, sobre todo el IVA, que es uno de los impuestos quizás más injustos que hay, porque es el impuesto al valor agregado, y el valor agregado lo que se produce es la inversión. Naturalmente, que finalmente lo paga es el consumidor, o sea, compramos más caro. Pero es un impuesto que va vinculado a la producción. Eso nos explicaba justamente el profesor chileno. Él tiene un doctorado en administración y un doctorado en economía en una universidad chilena y otra en una universidad en los Estados Unidos. Y él nos indicaba que los impuestos tienen que ser ciertos, progresivos, pero por otro lado, que presenten cierta equidad en materia de esa relación entre a quién le cobramos y en dónde destinamos. Es decir, si vamos a construir una ruta para que mercaderías pasen, accedan a nuevos mercados, soja, si vamos a crear una nueva ruta, ¿quiénes los tienen que pagar? Los tienen que pagar los que van a ser beneficiados directos de esa inversión. O sea, es como que entre todos estamos colaborando básicamente para poder generar estas obras públicas sí, adelante, adelante. ¿Alguna preguntita hasta acá? Eh, por ende, todo lo que implica fundamentalmente mejoras en la inversión, mejoras, tiene que tener una tasa impositiva acorde a el beneficiario. Eso es lo que nos explicaba. Muy interesante concepto y muy interesante visión, ¿verdad? También la curva de Phillips, que ya les explicaba al comienzo de las primeras clases, esta relación inversa entre tasa de inflación y tasa de desempleo, ¿verdad? Porque ciertamente si los gobiernos hacen esfuerzos muy importantes en que la tasa de desempleo se reduzca, genial, pero en corto tiempo vamos a tener un aumento inflacionario casi sí o sí, ¿verdad? Porque cuando las tasas de desempleo bajan y van bajando, naturalmente la gente trabaja más, hay más poder adquisitivo, evidentemente hay un crecimiento y por ende, eh, dentro de la especulación se vende más y al venderse más hay más precios, mayores precios. Entonces, eso es lo que nos muestra la curva de Phillips, esta disyuntiva entre ambas variables. Y el papel de la política económica. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno puntualmente? Esa fue la discusión que llevó bastante tiempo. Y realmente, hoy con el tema del secuestro y con todo lo que, los problemas sociales, la pandemia, la tibieza con la que encara un gobierno o versus de repente poner mano dura. Ahí está la jugada compleja, tal vez,
¿verdad? Porque en algunas cuestiones hay que poner mano dura. Hoy yo no concibo que haya este tipo de violencia en el campo producto de una inacción, ¿verdad? O sea, hay que empezar a poner eh, cartas y disciplina en el asunto. O sea, es inconcebible que sigan habiendo problemas de inseguridad en el campo productivo y también que siga habiendo inequidad social. Ambos problemas son la pobreza extrema, donde el Estado está totalmente, se encuentra totalmente ausente, y por otro lado, personas que por una ideología tienen casi absoluta libertad de acción, ¿verdad? Entonces, es cuando el gobierno tiene que poner mano dura. Por otro lado, es paradójico, pero también viene de la mano este tema de la humareda, de las quemazones. Es terrible, ¿verdad? Sobre todo los que vivimos en las ciudades y que la ley es clara, la contaminación de los lagos también. La ley es clara, pero no se cumple la ley. Entonces, eso lógicamente lo convierte al gobierno en un gobierno ineficiente. No digo corrupto, pero sí un gobierno ineficiente, que quizás no merece la confianza y genera todo este tipo de problemas, ¿verdad? Lo mismo pasa con la cuestión de la pandemia y muchas veces esa injusticia en cuanto a criterios de regla. Visto que un equipo de la Argentina va a venir y prácticamente van a pasar todo en la frontera, por más que tengan casos positivos de COVID, ¿verdad? Entonces, genera suspicacia son señales poco claras de firmeza por parte de la política económica gubernamental. Por eso ahí esta es la discusión. ¿Qué tipo de mano vamos a implementar? Tampoco una mano tan firme y tan de hierro que puede volver hasta desestimulante para cualquier agente. El gobierno pasado de repente se le fue la mano y empezó a cobrar impuestos por doquier, ¿verdad? Hasta los cooperativistas. Eh, Incluso este tema del impuesto a la renta personal progresivo y empezó a hacer realmente compleja la cuestión. Tampoco debe ser trabajado de esa manera. Eh, y paralelamente perdimos prácticamente 500 millones de dólares en un fallido proyecto de Metrobús. Entonces, son las cuestiones a veces que descoloca a cualquier ciudadanía y naturalmente eh, genera reclamo social puntualmente. Entonces, vuelvo un ratito a dejar de compartir. Ahí volvemos otra vez. Quiero entonces ahora mostrar brevemente lo que les preparé dentro de esta relación de dos variables y estudiadas por los principales pensadores economistas, en este caso la curva de Laffer, que les compartía también en el grupal La Pizarra, ¿verdad? El modelo de Laffer que nos muestra básicamente esa relación de los niveles de recaudación y los tipos impositivos. Cuando hay distorsiones en el mercado, como en el artículo que les compartía el día de hoy, cuando hay distorsiones en el mercado, es cierto, el Estado tiene que tomar medidas, pero esas medidas, como lo formulaba muy bien Keynes, tienen que ser moderadas y bien analizadas. No puede ser tampoco una medida con alto impacto que pueda perjudicar el normal desarrollo, sino tiene que ser progresivo y no dar una señal de inestabilidad dentro del sector, ¿verdad? Aquí observamos, y tiene fíjense en la figura, un efecto campana, cuando una economía pretende mejorar su nivel de recaudación y está cobrando bajo, vamos a decir 10%, sube a 20% su tasa impositiva y mejora relativamente bien su nivel de recaudación. El eje de la abscisa es el de recaudación, divide en 100, 200, 300 y 400, y en la ordenada del porcentaje impositivo, la tasa impositiva. Pues aquí 10, 20, 30 y 40%
como ejemplo, ¿verdad? Llegado al 30%, mejora la tasa, mejora interesantemente la tasa. Incluso llegado hasta un 40 como máximo, pero después si quiero empezar a aumentar más mi nivel impositivo, es cuando empiezo a tener contradicciones y en un momento dado puede llegar a descender mi tasa o mi nivel de recaudación. Es decir, eh, no todo aumento impositivo va a conllevar o conducir a una mejora en los niveles de recaudación. Al contrario, puede haber un empeoramiento. Si yo de repente me vuelvo muy agresivo en materia impositiva y quiero recaudar y recaudar más, genial, llega hasta cierto punto, pero en un momento dado las empresas ya no van a poder funcionar. Hay tres factores fundamentalmente. Va a haber evasión fiscal mayor, porque las empresas no van a ver, la única manera de subsistir va a ser teniendo que evadir. Va a haber un cierre naturalmente de empresas, porque ya no vale la pena seguir estando activas con esta situación, y va a haber una desalentación de la inversión privada. ¿Qué quiere decir esto? Y sencillamente, yo quería abrir la empresa al ver que la tasa impositiva está por las nubes y va en aumento. Naturalmente voy a retroceder en la toma de decisiones y voy a buscar otro país o voy a buscar algún rubro especulativo, un CDA, un bono, de repente una inversión inmobiliaria, está ahí. Pero fábricas, empresas no voy a abrir porque no hay una mayor estimulación. Entonces, con este ejemplo, si el Estado pretende incrementar los tipos impositivos, los niveles de recaudación tributaria irían a bajar, ¿verdad? O sea, en conclusión, aumentos de impuestos pueden mejorar la recaudación, pero si llega a un techo y se sigue aumentando el impuesto, probablemente la recaudación. Entonces ahí vemos otra vez que tenemos que empezar a bajar la tasa impositiva para volver otra vez a nuestro nivel de recaudación. Es complicado, ¿verdad? Es complejo el análisis, pero esto fue demostrado en más de 60 países en un estudio econométrico donde se hizo esa evidencia y bueno, finalmente los números fueron claramente demostrables para tomar las decisiones eh, de no seguir aumentando los tipos impositivos. Un país no se puede sostener con demasiados impuestos. Y peor aún, si esos impuestos van solamente para cuestiones de salarios, gastos corrientes, y no van apuntalados a inversión en infraestructura, innovación, nuevas tecnologías, si no van a ello, tristemente, si van todo al aparato público, si van a subsidio de partidos políticos, entonces no va a caminar la economía. Recuerdo cuando nos vendieron la idea del impuesto a la renta personal y que el argumento fundamentalmente era que ese impuesto a la renta personal iría netamente a las inversiones. Eso finalmente quedó en la nada. Eso va directamente al presupuesto y el ritmo de inversiones no se mejoró en absoluto. Fue un impuesto generado para seguir pagando salarios funcionarios públicos, seguir manteniendo la cartera del Estado, que es una cartera cara, ¿verdad? Uno ve el Poder Judicial realmente minado de privilegios. Yo no discuto, está bien que haya jóvenes que estén trabajando con un sueldo moderado, pero de repente uno observa realmente corrupción en las altas esferas y realmente da mucha pena, ¿verdad? Y que hayan tantas denuncias y no camina, evidentemente es porque hay algo, ¿verdad? Y eso es lo que varios economistas sostienen, que nuestro modelo finalmente no tiene esa sustentabilidad. Y ahí, bueno, finalmente, el gobierno se vuelve ineficiente y a la vez otra vez corrupto, ¿verdad? Y eso es, ahí no existe ideología cuando si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, ¿no? Si tu gobierno es ineficiente y corrupto, no tiene ideología, directamente va al fracaso.
Esas dos condiciones tienen que darse. El gobierno tiene que ser eficiente y tiene que ser honesto, transparente, para que pueda tener un éxito dentro de los resultados económicos. Voy dejando entonces aquí de grabar.